Hablemos de algo que los bancos no siempre ponen en letras grandes. ¿Qué pasaría si te dijera que una deuda, sin importar su tamaño, tiene una especie de fecha de vencimiento? Hoy vamos a meternos en esos secretos del historial crediticio que pueden cambiar por completo las reglas del juego. Pues aunque suene a truco de magia, la respuesta es un sí rotundo. Y no es magia, es la ley. Hay un punto en el que el tiempo se agota para quien te quiere cobrar. Y para entender cómo funciona esto, tenemos que hablar de dos relojes secretos que empiezan a correr en el momento en que se genera una deuda. A ver, imagínatelo así. Cada deuda que tienes activa, dos cronómetros. Uno es para la deuda en sí, y el otro es para esa mancha negativa en tu historial de crédito. Y aquí viene lo interesante, el secreto de todo. Esos dos relojes no van a la misma velocidad. Y aquí es donde casi todo el mundo se confunde. Se tiende a pensar que si la deuda sigue reportada, todavía te pueden demandar. Pero no, son dos cosas totalmente distintas. El reloj de la deuda define si te pueden llevar a un juicio para cobrarte. El reloj del reporte, en cambio, solo mide cuánto tiempo dura esa nota negativa en tu hoja de vida financiera. Entender esto es el primer paso. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por el primer reloj, el que más le preocupa a las entidades financieras. Se llama prescripción, y básicamente es como la fecha de caducidad que tiene el acreedor para poder cobrarte por la vía legal. A veces, el tiempo sí que juega de nuestro lado. Que quede súper claro, la prescripción no es que la deuda se esfume de los registros del banco, no, la deuda técnicamente sigue ahí. Lo que desaparece es el poder del acreedor para usar a un juez y obligar al pago. O sea, después de ese tiempo, si pagas es porque quieres, no porque te puedan forzar a hacerlo. Bueno, y la pregunta del millón, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues depende del papelito que se firmó. Si es un pagaré o una letra de cambio, son 3 años. Para la mayoría de los créditos y contratos son 5 años, y para casos más raros, sin un título claro, hasta 10 años. Este tiempo empieza a contar desde que la obligación se hizo exigible. Pero ojo, esto no es tan simple. Este reloj se puede reiniciar. Hay ciertas acciones, ciertas trampas, que le dan cuerda otra vez al cronómetro y le devuelven todo el poder a quien te cobra. Y es clave saber cuáles son. Aquí es donde hay que andar con mucho cuidado. Si el acreedor demanda antes de que se acabe el tiempo, el reloj se para. Si firmas un nuevo acuerdo, se reinicia. Y esta es la más común. Si haces un abono, así sea de $1. Con ese pequeño pago, ¡pum!, el contador vuelve a cero. Le acabas de regalar varios años más de poder para cobrarte. Muy bien, ya entendimos el reloj de la deuda. Ahora pasemos al segundo, al que tiene que ver con la mancha en el historial crediticio. Y créanme, juega con unas reglas completamente diferentes. Todo esto de los reportes está protegido por una ley que se llama habeas data. ¿Y qué es eso en español? Es sencillamente el derecho a ser dueños de nuestra información, a saber quién la tiene, para qué la usa y sobre todo a poder corregirla si algo está mal. Es una herramienta de defensa. Bueno, vamos a un caso práctico. ¿Se paga la deuda? ¿Se borra el reporte al instante? No. La regla general es que el castigo dura el doble del tiempo que se estuvo en mora. Si la mora fue de 1 año, el reporte dura 2 años. Pero, y esto es clave, hay un límite. La ley dice que ese castigo nunca puede ser mayor a 4 años después de haber pagado. Miren este ejemplo para que quede clarísimo. Una mora de 6 meses, pues reporte por 12 meses. 1 año. Tiene lógica. Pero, ¿y una mora larga de 3 años, por ejemplo? El doble serían 6 años, ¿cierto? Pues no. Aquí es donde la ley te echa una mano y aplica el tope máximo de 4 años. No hay castigos eternos. Ok, eso está muy bien si se paga. Pero, ¿qué pasa si la deuda nunca se paga? ¿Esa mancha negativa en el historial se queda ahí para toda la vida? Prepárense porque la respuesta es un no gigante y rotundo. La ley es muy clara. Existe un tiempo máximo, una fecha de caducidad definitiva para cualquier reporte negativo en las centrales de riesgo. Y ese número mágico es 8 años, ni un día más. Y esta es la regla de oro de todo esto. El reloj de los 8 años empieza a contar desde el día en que la obligación entró en mora. Y una vez que se cumple ese tiempo, ese reporte negativo tiene que ser eliminado.
No importa si la deuda se pagó, si no se pagó, si prescribió, no importa nada. La mancha tiene fecha de vencimiento. Bueno, ahora que ya conocemos cómo funciona el juego, hablemos de las herramientas que tenemos para defendernos. Porque en este tema, saber es poder. Literalmente, poder financiero. Hay varias reglas que nos protegen. Por ejemplo, no pueden reportar a nadie de sorpresa. Tienen que avisar con 20 días de anticipación. Tampoco pueden esperar una eternidad. Tienen un plazo de 18 meses desde la mora para hacerlo. Si se les pasa el tiempo, ya lo pueden. Y muy importante, revisar el propio historial de crédito en las centrales de riesgo es siempre gratis. Ok, ¿y qué pasa si vemos un error en el reporte o si no cumplieron alguna de estas reglas? El proceso es sencillo. Se presenta un reclamo directo a la entidad. Ellos tienen que marcar ese reporte como en trámite. Y luego tienen 15 días hábiles para contestar. Pero lo mejor viene ahora. ¿Qué pasa si se hacen los locos y no responden? Aquí está la joya de la corona. La ley tiene algo que se llama silencio administrativo positivo. Y en español de la calle, esto significa que, si no responden en el tiempo que tienen, se gana el reclamo. Su silencio se interpreta legalmente como un sí, tienes razón. Esto es súper poderoso. Significa que si se presenta un reclamo bien hecho, pidiendo que corrijan o eliminen un dato, y la entidad simplemente lo ignora, la ley se pone del lado de la persona. El silencio de ellos se convierte en una victoria para quien reclama. Así que ahí los tienen, el reloj de la deuda y el reloj de reporte. Dos mundos que corren en paralelo, pero con reglas muy diferentes. Entenderlos no es solo teoría, es tener el manual de instrucciones para manejar mejor las finanzas. Sabiendo esto, la pregunta final es, ¿cambia en algo la forma de ver una deuda o un reporte negativo? Yo creo que sí.